Estamos aquí de nuevo en Teatro Crítico un día más, esta vez para hablar del 90 aniversario del Partido Comunista de España, y nos acompañan para tratar sobre pasado, presente y futuro, que nos aclararán si lo tiene nuestros acompañantes hoy. Nos acompañan, como decía, Pedro Insua Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Javier Delgado Palomar. ¿Qué tal, Javi? Y José Manuel Rodríguez Pardo. Bueno, pues nada, a saco, sin perdón, no les dejo respirar. Pasado, presente y futuro. Pasado y presente lo tiene. Futuro, ¿quién quiere comenzar? Bueno, realmente el problema del Partido Comunista de España es que hoy día, por lo menos de cara al gran público, no se llama así. O sea, está, digamos, camuflado dentro de la denominada Coalición Izquierda Unida, y de comunismo en su ideología, pues realmente queda muy poco, sobre todo por una cuestión fundamental, y es que hace 20 años que desapareció la Unión Soviética, y con ella pues desapareció pues la posibilidad de la revolución universal que se planteaba desde el comunismo. De hecho, como ya señaló Gustavo Bueno aquí en anteriores programas de Teatro Crítico, pues seguir manteniendo la idea del comunismo universal sin Unión Soviética pues viene a ser pensamiento Alicia, pensar que de un día para otro se puede realizar todo eso otra vez. Pero entonces, a día de hoy parece que no hay, digamos, que no hay propiamente comunismo. El Izquierda Unida pues parece un apéndice de la socialdemocracia. No hay más que ver pues lo que le ha costado a Cayo Lara pues despegarse de un PSOE moribundo que ha naufragado en las últimas elecciones generales. Realmente pues comunismo pues sí tiene pasado y cierto presente pues porque la Unión Soviética cayó pues hace 20 años, y de hecho pues el Partido Comunista de España ligó su historia, sus 90 años, aunque realmente serían 91 si contamos el Partido Comunista Español, que se fundó antes del PC propiamente. O sea, el PC pues surge al calor pues del surgimiento de la Unión Soviética y se mantiene como partido político pues ligado a lo que dice la Unión Soviética. De hecho, pues en la Guerra Civil Española los llamaban los títeres de Moscú, y en el franquismo, en fin, bueno, supongo que habrá aquí mucho que hablar sobre el tema, pero... Pues que iba a decir, supongo que habrá aquí mucho franquista. No, franquista no. No. Estamos hablando... Supongo que habrá mucho comunista todavía, aunque se lo crea, pero bueno, en fin. Digamos que el Partido Comunista pues tiene mucho pasado y presente, pero futuro yo no creo que tenga mucho, por lo menos a día de hoy. Javi. Sí, seguramente el Partido Comunista es pues el partido o uno de los que más influencia han tenido en la historia de España, porque el papel que tuvieron pues en la Guerra Civil y después durante el franquismo, que eran el único partido que se oponía en la clandestinidad al franquismo. Era el partido. Claro, era ahí cuando ganó por antonomasia ese nombre del partido con mayúscula, ¿no? Sin necesidad, porque era el único partido que estaba en la oposición a Franco, y entonces pues tuvo mucha importancia en la historia de España el Partido Comunista. Pero efectivamente, no después... no ya tanto por la caída del muro de Berlín, sino por la propia, que ha señalado José Manuel, y la caída de la Unión Soviética, sino yo creo por el propio carácter de la transición democrática, de lo que se llamó transición democrática española, pues fue perdiendo fuerza. En las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco sufrieron un gran revés, que convendría analizar por qué y por qué no ocurrió ese revés. Pero a partir de ese momento el Partido Comunista pierde fuerza, y desde luego cuando definitivamente se liquida la ideología comunista es con la caída de la Unión Soviética, efectivamente, cuando dice José Manuel, entonces a partir de la Unión Soviética ya sí que el Partido Comunista de España ha entrado en un proceso de degeneración que es muy difícilmente reversible, precisamente porque no existe la Unión Soviética, no existe una plataforma política realmente existente desde la cual actuar, que es donde está el origen mismo del Partido Comunista, porque hay que recordar que el Partido Comunista surge como una escisión de las juventudes socialistas y del propio PSOE, pues debido fundamentalmente a la Revolución Rusa, al que surge la Tercera Internacional, y hay unos partidos socialistas que prefieren seguir en la Segunda Internacional Socialdemócrata, y hay otros que prefieren irse pues con la ideología de la Rusia de Lenin, que es la Tercera Internacional. Y entonces en ese momento, que son los años 20, principios, es en el año 20, 21 cuando ocurre todo esto,
Creo que Pedro puede precisar ahora ese momento exacto ahí sí. de la génesis, cómo se produce exactamente el Partido Comunista, pero en ese momento el Partido Comunista apenas tiene 1000 militantes activos, pero luego, durante la Guerra Civil, va a cobrar una gran importancia pues porque absorbe al Partido Socialista de Cataluña, organizando el PSUC, absorbe a todas las juventudes socialistas. Y aunque España es eminentemente, en lo que se refiere a su movimiento obrero, un país anarquista donde el grueso del movimiento obrero está con los anarquistas, el Partido Comunista, por su poder de organización, por su poder de disciplina, porque está en el gobierno, en el primer gobierno ya, no en el de Giral, pero sí en el de Negrín, está ya en el segundo gobierno de la Guerra Civil. En el Largo Caballero. Perdón, no en el de Negrín, no quería decir el de Negrín, Luego, sino Largo Caballero. Negrín todavía está más, Giral, con el cual ya colaboran, después Largo Caballero, con el cual ya están en el gobierno, ¿no? Que está Uribe haciendo allí pues la reforma agraria y en fin, y es a partir de ahí, precisamente por su poder de organización y de disciplina, que el movimiento obrero empieza a ser comandado por el Partido Comunista en lucha contra los anarquistas y los trotskistas, que hablarán precisamente de una revolución traicionada, porque ellos están obedeciendo a Stalin, y Stalin tiene la consigna que muchos llamaban antileninista, y con razón probablemente, de primero la guerra y luego la revolución, ¿no? Cuando precisamente ese debate se había mantenido en la Unión Soviética a propósito de la Primera Guerra Mundial, y la postura leninista oficial era primero la revolución y luego la guerra. Era todo lo contrario lo que decía Stalin a lo que decía Lenin. Claro, eran también otras circunstancias, efectivamente. Pero lo que de hecho acusaban al PC era de ser un partido bolchevique, es decir, un partido que estaba a muerte con la República Burguesa, que estaba colaborando con la burguesía y no haciendo la revolución. De eso le acusaban los anarquistas y los trotskistas, ¿no? Y posiblemente con razón, visto desde hoy, porque claro, visto desde hoy parece todo una gran equivocación. ¿Por qué? Porque se perdió la guerra. Porque el Frente Popular perdió la guerra. Si el Frente Popular hubiera ganado, probablemente el análisis tendría que ser otro. En fin, el caso es que decidieron seguir con Stalin precisamente hasta esta época de los años 70, porque los grandes virajes del Partido Comunista en su política, Javi, que fue... Sí. He preguntado por el futuro. Vamos a dejar que hable Pedro. Sí, un segundín y termino ya. Los grandes con esta idea, que los grandes virajes del Partido Comunista en su política coinciden exactamente con los grandes virajes de la Unión Soviética. Es decir, cuando ocurre el 20 Congreso de la URSS en el año 56 y se condena a Stalin, es cuando el PC comienza su política de reconciliación nacional. Y al principio igual, cuando el PC opta por la estrategia del Frente Popular, es precisamente también porque es la ideología de Stalin, ¿no? En ese momento, para la Segunda Guerra Mundial, en ciernes. En fin, solo señalar esto, quiere decir que efectivamente el Partido Comunista siempre hizo lo que tenía que hacer, obedecer a Moscú, obedecer a la Unión Soviética, hasta determinado momento, en los años 70 del siglo XX, cuando la cúpula del PC carrillista empieza a tomar una deriva a la italiana o a la francesa, queriendo independizarse un poco de lo que dice la Unión Soviética con el tema del eurocomunismo, y donde va a venir el gran pinchazo electoral del Partido Comunista de España en las primeras elecciones. Sí, bueno, yo, abundando un poco en los orígenes, ¿no? Bueno, primero hay que decir que quizás 90 años, tal como se había proyectado, digamos, en su origen, a imagen y semejanza del bolchevismo, del partido bolchevique, pues 90 años quizás eran demasiados, es decir, que cuantos más años quizás menos celebrable es por un partido que busca el poder político, ¿no? Que busca hacerse con el dominio del gobierno, que busca gobernar, ¿no? 90 años sin gobernar, pues son muchos años, ¿no? Son demasiados. En 1913 nace el partido bolchevique, en 1903 nace el partido bolchevique y en el 17 toma el poder, es decir, pasan apenas 14 años desde que surge hasta que toma el poder. Si la imagen y el modelo que se busca con el Partido Comunista, como es que se buscó con el Partido Comunista, fue el bolchevique, pues ha sido un fracaso en ese sentido, ¿no? 90 años son muchos años frente a 14, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero después, claro, hay que preguntar por qué esto ocurre, ¿no? En principio, bueno, hay que decir que pues es una escisión de la socialdemocracia, igual que el partido bolchevique,
Y además surgen unas circunstancias muy particulares, ¿no? Que son los famosos viajes por parte de una delegación del Partido Socialista, encabezada fundamentalmente por Fernando de los Ríos, a la Unión Soviética, no era siquiera la Unión Soviética, aún no se había formado la Unión Soviética propiamente dicho, a la Rusia de los soviets, la Rusia sovietista, la Rusia sovietista, tal como figura en el título del libro de Fernando de los Ríos. Y bueno, cuando Lenin les pone allí, por lo visto hablan en francés, debían de hablar en francés, cuando les pone allí pues los planes de industrialización, etcétera, etcétera, pues es cuando Fernando de los Ríos se pregunta, bueno, ¿y la libertad de prensa, y la libertad de no sé qué, y la libertad de no sé cuánto? Y dice Lenin la famosa respuesta, ¿no? ¿Libertad para qué? ¿No? Libertad para hacer el qué, ¿no? Se lo dice en francés. Entonces, la vuelta de Fernando de los Ríos es lo que provoca, prácticamente esto parece ser que es la espita, digamos, que provoca la escisión dentro del Partido Socialista y hace que pues se forme el Partido Comunista. Es la fusión entre los dos tiene lugar en noviembre de 1921, ¿no? Entre los dos partidos. Recibieron informes favorables de la URSS, que fue lo que provocó precisamente. A ver, a la URSS va Ángel Pestaña también, dentro de los anarquistas, también hay varias visitas, desde distintas facciones. De ahí precisamente la ruptura, porque hoy unos a favor y otros en contra. Claro, y de hecho el que funda el Partido Comunista de España, en definitivo, pues es un dirigente histórico del PSOE. Del PSOE, que es Isidoro Acevedo. Isidoro Acevedo. Estado luchando codo con Pablo Iglesias, sí. Con los orígenes de lo que fue pues el PSOE, en el ambiente de la tipografía madrileña y en cómo se caían las vueltas. Sí. No, y el fundador de la UGT, están Pérez Solís, están varios dirigentes que lo habían sido del PSOE, ¿no? Muy importantes. Entonces, la cuestión es que... por cierto, no solamente viajaron a la Rusia sovietista, hubo una delegación encabezada por Arak Stein que fue a los Estados Unidos, del cual salió un libro de Arak Stein que está puesto en el proyecto de filosofía en español, ¿no? Que se llama El peligro yanqui, es decir, a los Estados Unidos lo ven como un peligro, claramente, ¿no? La socialdemocracia en ese momento, ¿no? Donde estaba Arak Stein. Entonces, es interesante ver cómo, digamos, se dirigen a ambos lugares en ese momento hegemónicos, ¿no? Que son pues la naciente Unión Soviética, que aún no se había establecido, y los Estados Unidos, ¿no? Bueno, la cuestión es que de ahí se produce esa escisión. Bueno, por lo visto se acaba de celebrar en diciembre, el 90 aniversario, lo acaban de celebrar porque con las elecciones pues se pospuso, ¿no? Pero bueno, el partido propiamente dicho, el Partido Comunista de España, no el Partido Comunista Español, el anterior, ni el Partido Comunista Obrero Español, que es de esos dos, se fusionan entre el 6 y el 14 de noviembre, ¿no? del año 1921, y surge ahí el Partido Comunista de España, ¿no? Y surge además con muchos problemas, es decir, la incidencia es muy baja en principio, tienen pocos militantes, tienen un país fundamentalmente dominado por el anarquismo, el anarcosindicalismo, hay que ver la circunstancia en la que surge con la Unión Soviética, la revolución bolchevique, pero en unas circunstancias en que tras la Primera Guerra Mundial, que en España sí que se ve beneficiada como consecuencia de su neutralidad ciertas oligarquías, ¿no? Pero sube el PAN, de hecho. Además es inmediatamente ilegalizado y sus dirigentes mandados al exilio por la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, digamos que es muy en precario, surge un partido muy en precario, dominado España por el anarquismo fundamentalmente, ¿no? Con las grandes instituciones anarquistas, la CNT, etcétera, y entonces, la incidencia del Partido Comunista es muy poca. El Partido Comunista empieza a tener importancia realmente en el año 34, en Asturias precisamente, con la Revolución de Asturias. Ahí empieza a tener una importancia, una influencia, destacada. Hay que decir que hay muy pocos teóricos, digamos, del marxismo dentro de las filas del Partido Comunista, es decir, pues los que lo fueron se salieron, como es el caso de Joaquín Maurín, etcétera, que fueron pues, quizás de los que más ha escrito dentro de las filas del lo que llamaremos los comunismos, ¿no? Porque aparte del comunismo hay otros comunismos, aparte del Partido Comunista hay otros movimientos comunistas como es el POUM, etcétera, ¿no? Otros partidos que además se autodenominaban comunistas y además digamos verdaderos comunistas, ¿no? Frente a
a la perversión que provoca el estalinismo del comunismo y demás, pues hay otras corrientes, ¿no?, que se autodenominan a sí mismas, fundamentalmente la fundada por Joaquín Maurín, como verdaderamente comunistas, ¿no?, porque nunca fueron trotskistas. Eso también fueron las malas lenguas, ¿no?, del estalinismo que proyectaron sobre el PON el carácter trotskista. Lo que pasa es que Andrés Nin creo que había sido el único español que había estado presente en la formación de la Unión Soviética y había sido secretario de Trotsky, aunque luego ya en aquellos años había roto con él, al parecer, pero bueno, digamos que él era uno de los que se oponía al proyecto del... Sí, pero por ejemplo, de los grandes dirigentes soviéticos, aparte de los que vinieron aquí y demás, pero los grandes dirigentes, ninguno por España daba un duro en ese sentido. Es decir, Trotsky visitó España, pero vamos, fue una visita así puramente, de pintoresquismo español y tal apenas. Pero Lenin, por ejemplo, pues se podrá contar con los dedos de la mano las veces que cita España como... Sí, pero de todas maneras, yo creo que con la llegada de la Segunda República esa visión cambia. Sí, claro. Hay otra fijación de la Unión Soviética, claro. Y de hecho se empieza a ver el interés que tiene la Internacional Comunista para extender pues, el dominio soviético por el mundo. Y yo creo que más que situar en el 34 la influencia del PC, que estuvo ahí, ¿no?, con el PSOE y demás, y los anarquistas, aunque aquello duró pues lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio. Pues, poco. Poco, en fin. La cuestión es que al PC casi le tienen que obligar desde Moscú a que colabore, porque ellos no quieren saber nada del PSOE. El PSOE está bolchevizado. Es la época en la que la Segunda Internacional pues, se acerca mucho a la Tercera. De hecho, se fundan partidos socialdemócratas que se llaman a sí mismos revolucionarios por aquella época, en Hispanoamérica, en otros sitios. Y el PC, realmente, donde empieza a contar, yo creo que es en el 36, con el Frente Popular. Sí, es ahí donde empieza a tomar fuerza. No, la defensa de Madrid yo creo que es un momento importantísimo. Y es importante ahí, sobre todo por influencia externa. O sea, estos son todos asesores externos los que están ahí detrás. Y durante la guerra el PC se convertirá en predominante porque la ayuda soviética les llega a ellos principalmente. Aquello que decía Orwell en homenaje a Cataluña, que recibían los del POM los fusiles y les estallaban en la cara. Claro, recibían las remesas malas, las buenas iban para el Partido Comunista, para luego derrotar a los anarquistas, para someter al POM y a Andrés Nin. No, la defensa de Madrid, la ayuda soviética es clarísima, ¿no? Es decir, claro, los tanques soviéticos si no aparecen, vamos, daba todo el mundo por perdido. Por cierto, se cumplieron 75 aniversarios. El Partido Comunista se empieza a volver importante, yo estoy de acuerdo con José Manuel, más que en el 34, en el 36, precisamente cuando entra en el gobierno de Largo Caballero. Cuando entra en el gobierno, hay algunos ministros del Partido Comunista empiezan a tomar medidas revolucionarias. Empiezan a tomar, sí, como pero por en el 34... ejemplo, Uribe hace la reforma agraria. Cuantito entra al gobierno a hacer la reforma agraria y lo que hace es la tierra para los campesinos. Propone repartirla entre los campesinos. Lo que pasa es que el gobierno de Largo Caballero, más leninista que el propio Uribe, dice no, para los campesinos no, para el Estado. Nacionalización, no para los campesinos. Lo que pasa es que, bueno, la visión de Uribe frente a la de Largo Caballero también era un poco una rectificación que tuvo que hacer Lenin también en Rusia, porque Rusia también era un imperio eminentemente agrícola y anarquista. Los socialistas revolucionarios, los eseristas y demás. También los bolcheviques eran una minoría, ¿no?, en la revolución rusa. Lo que pasa es que actuaron de otra manera y también era en otro contexto. Pero es a partir de cuando empiezan a cuando acceden al poder conjuntivo, y a partir de cuando empiezan a organizar las milicias, se cargan ellos de organizar las milicias, porque las milicias se descontrolan. En apenas 2 meses están ya descontroladas las milicias. Desde julio hasta septiembre las milicias están descontroladas. Es una situación de anarquía total. Claro. Entonces, es a partir de cuando el PC entra en el gobierno y le encargan asuntos como la reforma agraria o el control de las milicias, cuando el PC se vuelve realmente poderoso. Y cuando las órdenes de Moscú empiezan a surgir efectos. Sí, pero en el año 34 ya está, digamos, los planes digamos, de un intento revolucionario con el formato sovietista como modelo, empiezan a aparecer ahí, digamos. Otra cosa es que fuese efectivo. Es más el PSOE. De hecho, hay una paradoja y la UGT, más bien. Que en el 36, Largo Caballero, que había sido uno de los principales adalides de la revolución de octubre del 34, de hecho, pues Araquistain lo rebautiza como el Lenin español, más claro imposible, pues Largo, cuando cede al poder, pues ya se empieza a separar un poco, se intenta separar de la influencia soviética. Santiago Carrillo, que jugó un papel fundamental en octubre del 34 y más adelante,
ya había puesto en marcha las Juventudes Socialistas Unificadas, claro, unificadas por el PC. Claro. Y entonces, ahí a largo, pues no se vuelve socialdemócrata, ambiguo, oportunista. Con la ambigüedad típica del PSOE. Y entonces los asesores soviéticos se encargan para defenestrarlo. O sea, literalmente tirarlo por la ventana. El PSOE siempre jugó esa ambigüedad. Y otra cuestión, con el gobierno de Negrín, que viene después, ahí la influencia soviética se ve en todos los aspectos, y comunista. Hay una foto muy curiosa que sale Negrín flanqueado por Modesto y Lister, que eran dos de los oficiales comunistas más caracterizados, todos con el puño en alto, los tres, de símbolos soviéticos. Claro, la sovietización en todos los niveles se ve, el ejército también, y el PC ahí ya realmente tenía en sus manos el poder, y de ahí luego la estrategia que comentó Javier antes, que yo creo que más que ganar la guerra era ganar tiempo. O sea, era una estrategia de Stalin ante la inminente guerra europea, que todo el mundo pues, se imaginaba que estaba ahí. Entonces lo que se buscaba era que la guerra europea empezase aquí, no en Polonia. Entonces era una estrategia no tanto de ganar la guerra, sino de ganar tiempo y de implicar a los otros para que luego la Unión Soviética pudiese hacerse con toda Europa. Sí, luego sabemos qué sucedió, pero solo fue la mitad. Stalin no hace ascos del parlamentarismo, aconseja, ¿no?, ese Frente Popular. Dimitrov lo dice también, dice uno de los primeros documentos sobre la guerra de España, que hay que mantener la apariencia de que existe una república democrática en España. Exacto. Claro, porque ya no la había. Y la política del Frente Popular impulsada por Stalin es eso, la de poner un pie, digamos, en el Parlamento y mantenerse ahí, etc. Y curiosamente Largo Caballero, en los primeros meses de la guerra, escribe una carta muy inoportuna a Stalin, al triunvirato, ¿no? Stalin, Molotov y Litvinov, creo que era, diciendo, bueno, es que las instituciones democráticas ya no tienen mucho peso entre nosotros, ¿no? No, pero esa ambigüedad del PSOE ha sido desde el principio, es decir, cuando se forma el Partido Comunista, ¿no?, se forma como consecuencia, como he dicho antes, ¿no?, pues de la Tercera Internacional, de la formación de la Tercera Internacional, el compromiso por parte del PSOE de no firmar los 21 puntos de la Tercera Internacional, pues decide no firmarlos, diciendo lo siguiente, más o menos, recuerdo, pues nosotros no firmamos los 21 puntos de la Tercera Internacional, el regreso de Fernando de los Ríos, esto lo dice Fernando de los Ríos, no firmamos los 21, pero estamos completamente de acuerdo con la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, somos defensores de esa revolución y tal. O sea, esa ambigüedad está jugando constantemente. Quiero decir que tampoco es tan sorprendente, digamos, que el Largo Caballero, pues en ese oportunismo, ¿no?, hay que recordar que esto es el atributo que dirige Lenin a la socialdemocracia, ¿no?, el de oportunismo, el de renegados, oportunistas, etc. Entonces, pues bueno, no es sorprendente, digamos, pues esa actitud, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es muy discutible, desde luego, si el 34 y el 36, y desde luego en el 36, efectivamente, la ayuda soviética es decisiva, vamos, no es que sea total, es decisiva, ¿no? Es decir, la defensa de Madrid no se hubiese soportado seguro, ¿no? De hecho ya la daban por perdida, ¿no? Ya la daban por perdida, los alemanes ya estaban pensando en qué edificio iban a instalar la embajada, etcétera. Churchill había dicho que ya, bueno, que ya está, que ya había caído Madrid, ¿no?, en el año 36, y aguantó 3 años más, pues por la ayuda soviética, ¿no?, los tanques instalados que habían penetrado desde Valencia a la retaguardia por el este en Madrid, ¿no?, pues habían defendido aquella zona, y entonces pues eso se entiende bien, esa resistencia de 3 años, al margen del mérito que pudo haber tenido General Miaja, etcétera, a la hora de defender el asunto, ¿no? Pero bueno, sin los tanques soviéticos sería imposible de sostener aquello. La cuestión es, yo creo que la deriva actual, ¿no?, a mí me parece una cuestión interesante saber por qué, llegando desde ese momento en que cobra un auge importante el Partido Comunista, durante todo el franquismo se convierte en el partido, ¿no?, como habéis dicho ya, como Aristóteles era el filósofo en el medievo, pues el partido era el Partido Comunista, el partido por antonomasia, ¿no? Llega el año 75-77 y el Partido Comunista, pues su forma europeísta, ¿no?, de eurocomunismo, promovido por los italianos y franceses fundamentalmente, ¿no?, a
partir del 56 y de la Primavera de Praga, pues tomar distancia, de Hungría y de Praga, tomar distancia del estalinismo. Sí, condenan la invasión. Condenan la invasión, etcétera. Y entonces, yo creo que un asunto de mucho interés, me parece a mí, es saber esta deriva, vamos a decirlo así, separatista, ¿no? En la que, con la que se compromete el Partido Comunista al final durante la transición, ¿no? Es decir, cabría pensar, y esto, bueno, uno analiza, por ejemplo, en el año 17, en Galicia, hablo por Galicia, en el año 17, a partir del 17 como reacción a la revolución bolchevique, se crean las hermandades de Afala, se crean una serie de instituciones secesionistas, nacionalistas secesionistas, ¿no? Presididas por Vicente Risco, por una serie de líderes del nacionalismo gallego, y esto ocurre más o menos parecido en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? Con los que después entrará en contacto el comunismo de la transición hasta el punto de prácticamente aliarse con él, ¿no? Cuando cabría pensar que precisamente, cosa que dice Stalin, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, etcétera, que precisamente promover el hecho nacional o la cuestión nacional, resolverla de esa manera, es decir, reivindicar la autodeterminación de los pueblos, etcétera, en los países occidentales, eso es dividir a la clase obrera, es machacar el comunismo, es machacar la propia unión de la clase obrera, etcétera. Es decir, que parece que el comunismo ha caído en la propia trampa que quizás le haya entendido, ¿no? De aliarse con aquellas fuerzas que probablemente estaban destinadas a dividir al propio comunismo, a neutralizarlo, y de hecho, a neutralizar sus efectos. Se hicieron solidarios, no hay más que ver las imágenes de los mítines de Cabello con un mapa de las autonomías detrás ya, a finales de los 70. Luego también pues hay algunas derivas, pues como la del Partido Comunista de Euskadi, que venía de una escisión de la ETA directamente. Y sobre todo pues cayeron en la trampa, en el fondo, que iba ligada pues al Estado de las Autonomías y que buscaba un poco pues dividir al Partido Comunista. ¿Y cómo lo han cultivado? Es decir, la cuestión nacional, desde la perspectiva internacionalista, ¿no? Siempre se ha visto a la nación como una cuestión, ¿no? Desde el propio comunismo, ¿no? Sí, yo creo que también el materialismo histórico y todas estas discusiones que mencionabas de Rosa Luxemburgo con Lenin y ante la cuestión nacional, pues a lo mejor por las fechas o los temas tratados o cómo se van desarrollando las discusiones, puede ser percibido como que hay una ambigüedad fortísima, una ambigüedad en la que no se sabe muy bien a lo que están llamando nación, no se sabe muy bien qué nación es la que tiene derecho a autodeterminarse y cuál no, estas naciones con historia, naciones sin historia. Ahí lo que ocurre, porque por ejemplo ellos sacaban textos de Lenin sobre la libertad de las naciones, el derecho a autodeterminación, claro, que se niega a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, saca todo lo contrario. Claro, en un contexto en el que están naciones étnicas, en el sentido que lo dice el materialismo filosófico, como los uzbecos, los kazajos o los transcaucásicos, checos, incluso los ucranianos, tal, están sometidas al imperio depredador zarista, y en ese sentido es en el que dice derecho de autodeterminación para esas naciones, pero no está hablando de separatismo o de secesionismo. O derecho de autodeterminación de Polonia respecto a Rusia. Porque es una autodeterminación sui generis, porque ahí lo que quieren es colocar al Partido Comunista, precisamente, que es el que va a rusificar, que es el que está recibiendo las órdenes de Moscú. Entonces, en esta ambigüedad en la que parece que a veces es apropiado defender el derecho de autodeterminación de los pueblos, conectan no solo con los catalanes y con los gallegos que decías tú, sino también con la ETA, ¿no? Por ejemplo, en solidaridad, ese es el enganche. Y luego el motivo real es la solidaridad contra el régimen de Franco. Es decir, que es el Partido Comunista el que ha mantenido la lucha contra Franco a lo largo de muchísimos años, pero al final de los años 60 van a surgir otros grupos que son estos, que son pues sobre todo la ETA, por la repercusión que ha tenido después. Que tiene unas fuentes muy diferentes, es lo que quiere decir. Que unas fuentes muy diferentes que es completamente ambiguo pretender, ambiguo porque lo han utilizado, sin embargo, pretender que la ETA tiene como fuentes pues precisamente a Lenin, a Stalin, etcétera, porque ves las fuentes y es que no encajan ni a la de tres. Pero solidario contra el famoso Estado español, que era representado por Franco, solidario frente a eso, y luego justificando contextos sacados de contexto sobre la cuestión nacional. De Lenin, porque de Stalin no hay manera de justificarlo a través de Stalin, y de Rosa Luxemburgo menos. Es así como ocurre ese enganche. Y luego, para coronar con el señor
Jordi Soler Tura, que era el representante del Partido Comunista en la Constitución, en la Constitución, Ponente, que es el que habla de nación de naciones, precisamente. Sí. Es el que introduce lo de la nación de naciones. Sin distinguir ahí pues parámetro de función, digamos. Ahí. No, pero que es curioso cómo precisamente aquel elemento que es el elemento secesionista, es decir, el cultivo de la idea de identidad nacional en España, ¿no? Fragmentaria, al margen de la nación canónica que es España, ¿no? Es decir, cómo se ha cultivado eso por parte de una serie de facciones, ¿no? que tenían una repercusión bastante menor antes del 17 y después del 17, que era lo que quería decir antes, con lo de las hermandades de la falda del Grupo Nos, etcétera, en caso de Galicia, pero otras muchas, en caso de Cataluña, etcétera, lo mismo, parecido, es durante la dictadura de Primo de Rivera, precisamente cuando se empieza a cobrar muchas alas, sobre todo el catalanismo, ¿no? Pero también el galleguismo y el nacionalismo vasco, empiezan a cobrar justo después de la Revolución Soviética. Es decir, eso yo creo que es muy importante subrayarlo. Es decir, cómo precisamente se le empieza a dar alas. Digamos que ocurre lo que José Calvo Sotelo, ¿no?, decía que no prefería que ocurriera, ¿no? Él decía que prefería una España roja que rota, pues parece ser que se ha preferido justo lo contrario, ¿no? Una España rota antes que rota, porque parece ser que la promoción de todos esos grupos, es decir, muchos de ellos llegan a ser diputados durante la dictadura de Primo de Rivera, no antes apenas hay representación parlamentaria del secesionismo, es después de la Revolución Soviética cuando empiezan a ocurrir la promoción de estos grupos. Entonces, es curioso cómo después de la transición el Partido Comunista cultiva precisamente aquello que parece, y esto, bueno, habría que probarlo y demás, pero parece que estaba destinado a neutralizar los propios efectos del comunismo, que es el secesionismo. Es decir, que es una especie de suicidio lo que han hecho. Pero por un lado, todo esto que dices parece como que esto que hacen los gallegos, catalanes y vascos es como una reacción a la Revolución Rusa, pero cuidado, porque también puede ser... Esto lo dice Vicente Risco, por ejemplo. Pero es que date cuenta de lo que está ocurriendo en ese momento en toda Europa. También está ocurriendo todo el problema de las nacionalidades del Imperio Austrohúngaro, todas las cuestiones de los 14 puntos de Wilson. Es decir, están viendo su oportunidad. De alguna manera están viendo la autodeterminación de las naciones. No ya como reacción al comunismo, sino como realmente para fragmentar, etcétera, como ha ocurrido en Austria, etcétera. Lo que pasa es que dentro del comunismo, salvo Lenin, y por una situación muy coyuntural relativa a pues Rusia, claro, es decir, Rusia pues es un... Claro, es decir, pues los ucranianos, los uzbecos, es decir, Stalin aprendió a hablar ruso a los 11 años, una cosa así, es decir, que pensar que España es como Rusia desde ese punto de vista, pues es completamente ridículo, ¿no? Es decir, se ha rusificado un poco el problema de la cuestión nacional, se ha traído aquí rusificado en parte, eso, ¿no? Y eso ha servido de aceite para promover esto frente al propio comunismo, sin embargo, y el comunismo pues le ha dado alas, y se ha suicidado contra eso. Se han utilizado unos textos de Lenin que decía, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que era capaz de renunciar a amplios territorios rusos para dárselos a Alemania, digamos, con tal de él seguir haciendo la revolución, etc. Es decir, que la cuestión nacional siempre fue para el Partido Comunista una cuestión que estaba relacionada con el socialismo. Es decir, que si el poder era socialista, digamos, sí, había que defender la nación a toda costa, pero si el poder era burgués, igual había que colaborar con fuerzas que disolvieran la nación. Esa es la cuestión, y de manera táctica, estratégica, de manera táctica, y ahí se lo plantearon, contra Franco, contra el Estado español, se juntó el agua con el aceite, digamos, ahí, efectivamente. Una estrategia, lo que pasa es que sin un análisis mínimamente, claro, la cuestión era, porque Lenin se lo planteó, ¿hasta dónde podemos entregar Rusia a Alemania? Había un límite, por supuesto. Pero, por ejemplo, otras fuentes, como son Rosa Luxemburgo, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, casualmente tengo aquí un texto de Rosa Luxemburgo que yo creo que merece la pena leerlo, que dice lo siguiente respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Que esto, probablemente leído hoy en el seno del Partido Comunista, pues es para plantearse, bueno, ¿de dónde sale esto, no? Tal como hoy se expresa el Partido Comunista en el seno de Izquierda Unida, ¿no? Que dice lo siguiente, dice: pero el deber del partido de la clase obrera de protestar y luchar contra la opresión nacional no surge de un derecho de las naciones especial, como tampoco la lucha por la igualdad social y política entre los sexos emana de ningún derecho de la mujer innato, como sugiere el movimiento de las feministas burguesas, sino que surge exclusivamente de la oposición general a la estructura de clase y a toda forma de desigualdad y de dominación social. Es una palabra, surge de la propia posición básica del socialismo. Es decir, a esto es lo que me refiero. Claro, lo que acabas de decir tú, ¿no? Es decir, que
que, bueno, y después sigue diciendo que hablar de la autodeterminación es eludir la cuestión nacional, hablar de la autodeterminación del pueblo, porque ese derecho es completamente abstracto. Maneras, hay un componente teórico más allá de lo que es el mismo comunismo, que se ve en Lenin, cuando habla de estas cuestiones y dice que, en el fondo lo que dice es que las naciones son las naciones históricas europeas. Es decir, luego pues, hubo un proceso en el que desapareció el antiguo régimen y ya se consolidó el Estado burgués, por así decir, ¿no? Dice, pues entonces ya la cuestión nacional ahí ha terminado. O sea, no vamos a dividir naciones que ya están consolidadas, porque entonces sería peor para el propio movimiento socialista. Él habla de una perspectiva del Imperio ruso. Claro, lo del Imperio ruso es otra cosa. Claro, Polonia pues ya es una nación histórica y entonces lo que conviene es que el Imperio ruso se retire de ahí. Claro. Pero yo creo que en el PC, el Partido Comunista de España, influye más, yo creo, una confusión ideológica, mucho más de fondo, las relaciones con la ETA, que en el fondo pues lo que fundaron los teóricos de la ETA fue un grupo que era como el PNV, tan racista como el PNV, pero estaba camuflado pues bajo el aspecto de que era un grupo leninista de izquierdas, que tenía a la juventud, pero no había tal... tenía a la juventud poniéndose ahí delante y no a unos señores con chapelas o chistorras, que era una cosa folclórica, que enseguida lo señalarían con el dedo. Y ahí el PC también ha caído en la trampa y sigue cayendo. Ahí está el apoyo de Cayo Lara para que Amaiur tuviera grupo. Es curioso que lo que cultivan estos grupos es precisamente, yo creo, así se puede decir esto, es la ideología alemana, precisamente, que critica a Marx y Engels es un grupo folky. Claro, lo que alimenta ideológicamente estos grupos es precisamente pues, es lo que critica Marx y Engels en la ideología alemana y después Lenin, ya no digamos, en muchos... Es la utilización de la clase obrera por parte de la pequeña burguesía separatista. Exacto. Entonces, es curioso cómo el Partido Comunista actual ha caído completamente en la trampa, pero además con gusto, por así decir, ¿no? Es decir, ha cultivado esa misma idea hasta puntos, vamos, realmente hasta prácticamente cualquier mención de la nación canónica, ¿no? Pues asociarla con... Y muchas veces conscientemente, Pedro, porque esa ideología nacionalista lo que hacía era cohesionar mucho a la clase obrera. Pero claro, cohesionarla en un sentido determinado que no era precisamente el comunismo. Lo que pasa es que pensaban, bueno, mientras esté cohesionada, mejor que esté partida. Bueno, cohesionada a escala de la región, no a escala de la nación, efectivamente, porque a escala de la nación lo que estaba haciendo era fraccionarse, porque si unos están cohesionados, los otros están cohesionados, pero están separados realmente, ¿no? Entonces sí, se cohesionaba la clase obrera a escala regional, pero se disolvía a escala nacional, claro. Y seguramente una de las causas principales de la disolución, de la conversión en comparsa de la socialdemocracia, que es la situación actual del Partido Comunista en el seno de Izquierda Unida, no hay que ver más que cómo quedaron los líderes, ¿no? Pues prácticamente están todos, incluyendo la alcaldesa de Córdoba, ¿no? Rosa Aguilar, convertida pues en ministra de Medio Ambiente. Es ministra. Exconvertida. Actualmente, convertida ex-ministra. Y muchos otros, ¿no? López Garrido, etcétera, todos, y bueno, el propio Carrillo, pues más o menos en esa línea. Sobre esta deriva a comparsa del PC, hay una anécdota muy curiosa que cuenta Fernando Claudín en su biografía sobre Santiago Carrillo, que dice que poco después de que el Carrillo proclamase el eurocomunismo, no sé si fueron 2 años o 3, pues llegó un delegado de la Unión Soviética para unos festejos sobre la Revolución de Octubre o algo así. Y entonces les puso en la solapa un pin de Lenin a todos los comunistas, como diciendo, podéis ser eurocomunistas si queréis, pero para nosotros, vosotros sois parte de la Unión Soviética. Y de hecho, pues Anguita pues, todavía seguía con aquello del programa, es decir, que seguía estando ahí, aunque fuera muy de fondo, pues la cuestión de la teoría, la cuestión teórica que tanta importancia tuvo el comunismo, la pinza con el PP para ir contra la socialdemocracia, eso fue, y eso era pues, en los años 80, y todavía pues Izquierda Unida mantuvo, pues, de hecho con el surgimiento de Izquierda Unida, pues el PC levantó un poco el vuelo electoralmente, andaba pues en los 15, los 20. Algo que se ha repetido, digo, la pinza en Extremadura en las pasadas elecciones y que ha sido extraordinariamente criticado. Y de hecho, pues en esa crítica, algo que por otro lado es normal, porque en la situación en la que estaba Extremadura, había ganado el Partido Popular, no tenía mayoría suficiente. El PSOE lleva ahí muchísimos años y la cosa pues ha ido a decadencia,
Izquierda Unida no tiene ni que apoyar a unos ni a otros. Tiene que seguir su programa. Habría que decir también... Y sin embargo, pues desde Izquierda Unida, la dirección central se los quería depurar por no seguir al PSOE, lo cual también es suicida. Bueno, Carrillo ¿Para qué seguir al lado del de PSOE? esta situación presente, yo creo que la clave de la cuestión para entenderlo es un poco el libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, como las diferentes generaciones de izquierda. Es decir, lo que ha ocurrido con el comunismo a raíz de la caída del muro de Berlín, como decía José Manuel, que se ha acabado haciendo pues, una comparsa del PSOE. ¿Pero por qué? Porque ya sus bases teóricas dejaron de tener sentido. Es decir, se ha ido paulatinamente transformando en socialdemocracia. Es decir, el comunismo realmente existente en un reformismo, sí. ha dejado de existir. Ha dejado de existir con la caída de la Unión Soviética. Entonces, lo que se llama hoy Partido Comunista realmente no tiene nada de comunista. Es un comunista el nombre. Es decir, el punto de nombre, vista claro, el nombre. No de la doctrina leninista. Claro, desde el punto de vista de la doctrina del marxismo-leninismo, a la cual ya renunciaron anteriormente. Sí, sí, bueno, lo que pasa Carrillo que, bueno, dijo aquello de dictadura ni la de proletariado, ¿no? Pero ya Anguita decía que aquello de Solet Urá y los pactos de la Moncloa habían sido algo, en los 90 del siglo XX decían, esto ha sido algo táctico, nosotros no hemos abandonado la lucha, no sé qué, no sé cuánto. Sí, la clave yo creo que está por ahí. Pero claro, la cuestión es que da igual lo que ellos no hayan abandonado de mí, que el caso es que ya no existe. Se estaba esperando una llamada de Moscú para decir lo que había que hacer y el teléfono ya no sonaba. Entonces ya no existe, no hay nadie al otro lado del teléfono. La cuestión es que el comunismo ya no existe, por mucho que se empeñen en decir no, todas estas traiciones a la clase obrera y a la nación española que estamos cometiendo desde hace mucho tiempo, puede que desde los tiempos de la guerra civil, pues es que resulta que nunca ha sido un partido marxista-leninista. Sí, vamos. Nunca lo ha sido, siempre ha sido un partido menchevique. Sí, pero es que precisamente porque nunca han tenido la fuerza necesaria en España. Porque nunca la han tenido. Suficiente. Claro, suficiente. Entonces, a lo máximo que han podido llegar es a colaborar con el gobierno provisional. A lo máximo que han podido llegar es a colaborar con la burguesía. Y hacer entrismo en el sindicato vertical nacional sindicalista por indicación de Stalin. Puede que quizá... Que les dijo que nada de maquis, que aquello ya se había terminado con los años 50, había caído el maquis. Lo más original y entonces puede lo ser que había eso, que hacer era el entrismo en el sindicato vertical. No, y ese entrismo tuvo mucha penetración. Que comisiones obreras. Pero nunca destinado a la revolución en España. Nunca destinado a la dictadura del proletariado en España. Nunca. No, por lo menos a la reconciliación nacional. Postergación sí, era a la reconciliación nacional. Por eso digo, nunca fue un partido. Sí, eso hombre, no podían hacerlo inmediatamente, porque no podían. La huelga general revolucionaria de los 60. Nunca. Pues no, eso no podía ser la revolución socialista nunca ha estado en el programa. No, pero vamos siempre a ver, ha estado en el horizonte. Pero mientras la Unión Soviética estaba ahí presente, pues el horizonte no era alveolar. Claro. Ahí está. Entonces, ese es el tema. Mientras la plataforma era realmente existente, el horizonte era real. Claro. Era un horizonte que estaba allí, pero ya el horizonte ya no está ahí. El propio partido bolchevique en 1903 pues es una minoría, tiene un 20 y tanto % dentro del Congreso, tal. Y en apenas 2 o 3 años pasa a tener el 51% de los votos en el Congreso. Quiero decir que un proceso muy, bueno, se supone que el Cairo revolucionario, la situación objetiva, claro, estamos hablando de una situación aquí, pues no se puede olvidar que ha pasado en los años del desarrollismo del franquismo, el 600, el apartamento, el no sé qué, o sea, el pisito, quiero decir, todo lo que es la mejora del estado de bienestar. Es que aquí no hubo toma del Palacio de Invierno. Claro. No había Palacio de Invierno. Claro. Entonces, es decir, yo creo que 2 elementos fundamentales han acabado con el comunismo, digamos de un modo objetivo, que son pues eso, los planes del desarrollismo franquista, el crecimiento pues de una clase media, vamos a decirlo así, que pues no se embarca en un proceso revolucionario de las características del proceso bolchevique, y la trampa, vamos a decirlo así, del secesionismo, que el propio comunismo cultiva, que divide totalmente a la clase obrera, etcétera, si se supone que el sujeto revolucionario es el sujeto proletario. Entonces, la transformación de ese sujeto revolucionario, el proletario absoluta, hasta el punto de no tener una plataforma en condiciones como para, desde ese sujeto revolucionario, tomar el Estado, etcétera. Y otra cuestión de las solidaridades contra Franco, pues está también el tema de los sindicatos católicos, el OAC y la colaboración que hubo con el PC, los curas obreros, y todo eso contribuyó también a desarticular el movimiento comunista. Claro, Carrillo decía que ya se veía llegando el comunismo con la hoz, el martillo y la cruz, pero era mentira, era la cruz la que estaba dominando a la hoz y el martillo, en el fondo.
Sí, sí, bueno, la propia ETA, ¿no? Se explicaría. Y de hecho, pues los propios viejos comunistas que han hablado pues, de la época de Franco, pues decían que veían con cierta simpatía pues, las mejoras sociales, las mejoras de los derechos de los trabajadores. Y de hecho, pues las famosas huelgas mineras que tuvieron lugar en Asturias en los años 60, pues muchos comunistas se veían colmados pues, porque habían mejorado sus condiciones de trabajo. Entonces ya no había huelga revolucionaria ninguna, era una huelga económica, realmente. O sea, que estaban ya más o menos integrados en el sistema, pues más que ellos se vieran como apocalípticos, ¿no? Sí, sí, no. Y la cuestión es, desde el punto de vista del futuro, ¿no? Como planteaba Sharon, al principio, pues qué significa actualmente, bajo esas condiciones, ¿no? Que estamos hablando ahora, pues ser comunista. Desde el punto de vista partidista hablo, no comunista en sentido platónico, hay muchas formas de comunismo, vamos. De afiliado del PC. De afiliado del PC. ¿Qué significa eso hoy en día? Pues a mí me parece que precisamente sin el horizonte de la Unión Soviética, etcétera, sobre todo se ha perdido de vista un concepto fundamental con el leninismo, que es la dictadura del proletariado, el Estado, entre el secesionismo, bueno, o por lo menos el cultivo de la idea de identidad cultural, etcétera, que está detrás. Y además la idea de Estado la han perdido de vista, es decir, el Estado no saben qué hacer con él, no saben qué, porque es un elemento que generalmente lo único que se recibe desde el Estado es la opresión y demás, hay un componente anarquizante ahí total, porque el Estado desde el punto de vista leninista jamás se derribaba, se disolvía, se suponía, pero no había que derribarlo, por así decir. Entonces, esa perspectiva del Estado como algo amenazante, etcétera, ¿no? que tiene el actual comunismo en líneas generales, el actual comunismo inserto, insisto, en Izquierda Unida y en general los que se consideran comunistas en seno de lo que llamaríamos desde el libro antes citado por Javier, ¿no? del mito de la izquierda, ¿no? Es decir, esa deriva divagante, digamos, al no tener fijación sobre el Estado, pues entonces se confunde, digamos, el comunismo con un izquierdismo genérico en el que pues está inserto, digamos, en los movimientos de desobediencia en líneas generales, y ahí está el comunismo, pero de una manera completamente confusa, sin tener vínculos con el Estado, que era lo esencial en el comunismo. Claro. El comunismo estaba vinculado totalmente con la toma del poder del Estado y su transformación del Estado burgués al Estado socialista. Esto ha desaparecido completamente. El comunismo se ha disuelto en la antiglobalización, exacto, que es en esencia anarquista. Exacto, que es un anarquismo. Movimientos de desobediencia tendrían a Zoró y esta gente como fuentes fundamentalmente. Sí, efectivamente. La distinción indignados, los indignados. Claro, es esa distinción que en el libro del mito de la izquierda dejaba Gustavo Bueno clarísima, como la primera, además, de izquierdas definidas e izquierdas indefinidas, ¿no? Entonces el comunismo era una de las 6 generaciones de izquierda definida, y la definición precisamente es lo que acaba de señalar Pedro, es ante el Estado, es decir, la definición es cómo tú organizas el Estado una vez que estás en el poder, ¿no? Eso es la definición. Bueno, porque los estados es tener en cuenta la soberanía, es decir, aquello que hace las leyes y las hace cumplir, es una cuestión objetiva. Claro. Y las izquierdas definidas, señala Gustavo Bueno en ese libro, son la jacobina, liberal, anarquista, socialdemócrata, comunista y maoísta. Y luego están las izquierdas indefinidas, que son precisamente las que no se definen frente al Estado, sino frente a otras... Ante el Estado. Ante el Estado, sino ante otras instituciones que desbordan el Estado, como el ecologismo, que no pertenecen al propio Estado, sino que lo desbordan o que están ahí diluidas, ¿no? El feminismo, el ecologismo... Sí, cuestiones sobre las que no se puede legislar, precisamente sobre la ecología, o sea, sobre los ecosistemas o los sistemas ecológicos no se puede legislar. Vas a impedir que un león se coma una gacela, ¿cómo va? El océano democrático, donde ha venido a desembocar el río comunista, donde se ha negado el río comunista, pues por un lado, los comunistas, los más inteligentes, se han hecho socialdemócratas, como señalaba yo antes, que decía, los comunistas se volvieron son los más inteligentes o listos en el sentido más avispados, los más avispados. De hecho, en ese sentido Claudín le reprochaba a Carrillo no haber disuelto antes el Partido Comunista, no haber hecho como él, haberse pasado al PSOE antes. Los más avispados se han hecho del Partido Socialista
y los menos avispados se han hecho, pues eso, ecologistas, de ONGs, sí, de izquierda indefinida, digamos. Y la celebración que tuvo lugar en diciembre, como digo, porque en noviembre había elecciones y entonces la postergaron la celebración del Partido Comunista actual, tras 90 años, pues yo vi los vídeos, están colgados en pc.es, pues ahí se pueden ver todos los vídeos de la celebración, de los actos que tuvieron lugar y tal, y en general es un discurso pues nostálgico, constantemente de esta nostalgia, como decía al principio, es decir, 90 años que son demasiados, es decir, encima tener nostalgia de esos 90 años. Pero tienen nostalgia además de la época de la época de la guerra civil, de la época de la guerra civil. Memoria histórica, claro. No quizá de la época que pudo ser más importante realmente, que es el de la clandestinidad y el franquismo. Tiene nostalgia de la Segunda República. La nostalgia es de la Segunda República y de la Guerra Civil. Se proclaman republicanistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, pues bueno, lo queda disuelto en la lucha por las libertades. Sí, contra el franquismo, los derechos, petición de los derechos humanos, por ejemplo, cosa que lo de los derechos humanos eran derechos completamente burgueses para Lenin y demás, bueno, igual que lo de izquierda y derecha, por supuesto, ¿no? Es decir, todas estas consideraciones no las tienen en cuenta en absoluto, es decir, Lenin yo creo que está dejado completamente de ser leído por los que se dicen comunistas actuales, ¿no? O por lo menos las referencias las han perdido, porque referencias tan elementales como esta, es decir, que por ejemplo Rosa Luxemburgo dice que los derechos humanos son un cliché burgués, que hay que deshacerse de él, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto el Capital no se lo han leído. No. En cambio, los empresarios sí se lo han leído de pe a pa del Capital y saben perfectamente lo que hay un libro dice. de Francisco Frutos. Pero están siempre con el cronómetro. De Francisco Frutos, que es El comunismo elemental o algo así. Un libro que sacó en una editorial muy extraña, Francisco Frutos, un libro con formato también algo raro, y era, pues eso, era la doctrina del indignado oficial, vamos, es decir, parecía pues lo mismo. Es decir, de hecho, Izquierda Unida ha tenido mucho papel ahí. Citas de segunda mano todo, es decir, se notaba que lo que es la consulta a las fuentes principales de Lenin, etcétera, no habían sido saludadas por Francisco Frutos, y entonces se nota que está todo leído a través de Marta Harnecker, que era una de las fuentes fundamentales, es decir, una cosa pues muy desleída ya, ¿no? Muy indefinida. Y de hecho, Izquierda Unida ha sido uno de los partidos que más papel han tenido en todo esto del 15M. Ha sido de los que han bajado ahí a intentar influir. Y de los que más se han beneficiado en el fondo, porque la doctrina era votar a partidos pequeños. Por el ¿Qué ha pasado? Pues que la indignación se ha canalizado de muchos votos del PSOE a Izquierda Unida. Sí. Y a otros partidos pequeños, claro. Sí. Pero Izquierda Aunque Unida especialmente. del PSOE, del varapalo que se dio el PSOE, Izquierda Unida tampoco sacó demasiada tajada, o sea que ahí es bastante, porque en las municipales casi perdieron votos, incluso en las municipales. No, yo hablo más de las generales. Sí, las generales sí han sacado. Pero bueno, es que para eso ha quedado Izquierda Unida a nivel electoral, para recoger el descontento de los que votan al PSOE y se cansan de él. Sí. O sea, a nivel electoral no son más que eso. No, es un comparsa en ese sentido. O sea, y no desaparece pues por eso, precisamente, porque siempre habrá indignados y descontentos, ¿no?, que les voten. Sí, pero vamos, ha quedado en una cifra, después de la coma, vamos, una cifra de izquierda, después de la coma. Unos decimales han quedado. Haciendo amigos, como siempre. Una pregunta que quería hacerles totalmente ingenua, los tres han coincidido en que uno de los puntos clave para la deriva hacia el abismo del Partido Comunista en España ha sido la transición. ¿Ha podido influir de alguna manera, y vuelvo a repetir que es una pregunta completamente ingenua, el hecho de el retorno a España de los exiliados que luego se hicieron con el poder dentro del Partido Comunista, que su visión de España desde fuera fuera completamente distinta y acabara derivando en lo que ahora tenemos? No, ahí las primeras Cortes, ¿no? Es verdad que se le dio bueno, el que tenía, es decir, hablamos del partido, ¿no? Es decir, quien presidió esas Cortes de una manera pues del reconocimiento fue Alberti y la Pasionaria, ¿no? Es decir, miembros del Partido Comunista, ¿no? Entonces, es verdad que se le dio un reconocimiento, pero probablemente pues sería una especie de canto al cisne o algo así, es decir... Sí tiene algo que ver, yo creo, es por qué pierde fuerza el Partido Comunista también en ese momento. Cuando el eurocomunismo era algo que, aunque es en los 70, cuando llega a España, ya los dirigentes en el exilio del Partido Comunista a finales de los 60 lo están
organizando desde Francia y desde Italia. Entonces, cuando vuelven, una vez muerto Franco, a España, se les entrega a ellos el poder del Partido Comunista. Y eran gente que estaba un poco despegada de la realidad social española, porque llevaban muchos años viviendo en Francia, en Italia, en Polonia. Entonces, en España había gente del Partido Comunista que tenía una visión totalmente diferente de la situación española y de lo que había que hacer el Partido Comunista. Y entonces, es decir, eran contrarios al eurocomunismo, mientras que la dirección que volvió era eurocomunista. Dolores Ibarruri, Alberti, etcétera, que eran simplemente pintones ahí, ¿no? Figurones, pero luego lo que era el grueso de la tropa de dirigentes que vuelve eran eurocomunistas, mientras que los que estaban en España no eran eurocomunistas. Entonces se produce ahí, Eugenio del Río no era es cuando, claro. por ejemplo, se produce la escisión del PCR, Cámara de Arenas, se producen muchas... El octavo Congreso, en el 68 también. Las divergencias entre la base y los dirigentes empiezan ya desde el principio. Empezaron mucho antes ya. Pero cuando, por distintos motivos cuando vuelve la cúpula a España es cuando se materializan las divisiones. Es decir, el PC se empieza a fracturar porque los hay que no tragan con el eurocomunismo de la dirección, entonces se va por ahí un montón de grupúsculos comunistas, se fraccionan el Partido Comunista totalmente, y ese es uno de los motivos fundamentales que dicen los propios comunistas, en un sentido de mí, al hacer el propio análisis del gran fracaso de las primeras elecciones democráticas, de por qué sacaron tan poco porcentaje de votos y tan pocos diputados. Y era precisamente porque la gente no tenía confianza en ese partido, que lo veían derrumbarse como un castillo de naipes, que lo veían fragmentarse, y fue cuando el PSOE se fue llevándose el voto de la izquierda. No, la verdad es que tanto el Partido Comunista Italiano, sobre todo el Partido Comunista Italiano como el francés, claro, la influencia social era mucho mayor. En el caso del Partido Comunista Italiano fue la mayor organización comunista que también hubo jamás. tenían teóricos de más alto nivel. Sí, por eso. Cosa que en España no es. Sí, pero quiero decir que era mucho más difícil, y además eso, no había esta división entre exilio y efectivamente, que es verdad que puede ser una de las claves, desde luego, entre exilio e interior, ¿no? Entonces, bueno, y además ahí se forman todos, grupos terroristas en el entorno. Visto desde hoy, yo no sé quién estaba más confundido, si los que estaban en España o la cúpula que estaba fuera, porque claro, los que estaban en España estaban en plan dictadura del proletariado, en plan revolución también, y fueron los que vinieron de fuera los que dijeron alto, eurocomunismo, porque los que estaban aquí sí estaban más efervescentes. Y otra cuestión también es el proceso en el que se legaliza el PC, en el que pues tiene que renunciar prácticamente a todo. Tanto si lo desea como si no. Los pactos de la Moncloa, es decir, ahí el PC se va domesticando por completo. Por unas polémicas internas, luego, sino pues, en sus desastres electorales subsiguientes. Es lógico, claro. Se ecualiza en el fondo. Claro. No puede reivindicar la República. La Unión Soviética pues ya le va quedando lejos con el eurocomunismo. El eurocomunismo es la socialdemocratización, digamos. Es un partido que se va domesticando. Se democratiza, claro. ¿Y dónde queda entonces la dictadura del proletariado? Claro, que es el núcleo, el fondo teórico del comunismo. Ya no hay. Entonces, claro, lógicamente un partido que se homologa además al PSOE, pues claro... Y por eso, como resulta que el hacerte de socialdemócrata, digamos, de frente, pues te destruye completamente, te anula, pues sobrevive su identidad a base de esta indefinición que comentábamos antes, de cuestiones sociales, cuestiones de feminismo... Pero que sin embargo cada vez se irá diluyendo más hasta desaparecer, es decir, es imposible que se mantenga vivo en ese caldo. Hombre, o sí. No sé quién decía que cuando hay crisis y la gente está formada, el comunismo siempre vuelve. Pero claro, habrá que verlo. La cuestión es si los comunistas están formados ellos para aprovecharlo, claro, es que no tienen base para... No Desde es un canal, luego, el problema es que no es un canal para eso. Sin una plataforma real, ya sea política o social, es decir, ya sea un Estado como era la imperialista, como era la Unión Soviética, o ya sea China. Sí, pero lo que pasa es que China desde nuestro punto de vista, China no es comunista, aunque sea una generación de izquierda derivada del marxismo. También es derivada del marxismo la socialdemocracia. Pero a raíz de precisamente el conflicto chino-soviético, ahí quedó totalmente demostrado la incompatibilidad entre la quinta y la sexta generación de izquierda. Pero hay un partido comunista que es el de Cuba, pues que ya se está
se está volviendo xenófilo, por lo menos en la orientación, ¿no? Y probablemente acabe volviéndose xenófilo también en el modelo. Es decir, ante la quiebra total del comunismo, con la caída de la Unión Soviética, los restos del comunismo, que son los partidos comunistas de los países de las naciones europeas y los estados comunistas que sobrevivían por ahí, el eje del mal, como puede ser Corea, como puede ser Cuba, que estaba diciendo José Manuel, etcétera, o como pueden ser los partidos comunistas francés, italiano, español, inglés, lo que sea, todo eso, pues, con la bancarrota del Partido Comunista tiene que reconvertirse en algo, efectivamente. Y claro, en Cuba la opción seguramente no es o socialdemocracia o indefinición, sino que precisamente la opción es China. Seguramente, y no, o los Estados Unidos, o China o los Estados Unidos. No, pero Estados Unidos no puede ser porque es el enemigo. Y como Estados Unidos no puede ser, efectivamente, pues tendrá que ser China. O sea, un elemento que introducir también. Contra Estados Unidos, claro. Pero ojo, para volverte chino tienes que dejar de ser comunista, igual que para ser socialdemócrata. Es decir, la exigencia de la caída de la URSS y de la disolución del proletariado es que hay que dejar de ser comunista. Esa es la consecuencia práctica para el comunista. Que hay que dejar de ser comunista. Bueno, lo que pasa es que pues, seguramente pues, nos aferramos por inercia a lo que llevamos siendo toda la vida, a lo que tal conservamos las cosas ahí, pero ya en plan museo, en plan arqueología, no en plan de política real. Es imposible seguir siéndolo para nadie que lo fuera. Nada más, bueno, yo creo que hay que introducir también un elemento de eso, de los Estados Unidos, ¿no? La política norteamericana en España y demás, pues bueno, ahí que es muy oscuro esto, ¿no? Por lo menos es muy difícil de fijar y demás, ¿no? Pues si había aquí operaciones Gladio, esas famosas como las que hubo en Italia para neutralizar el comunismo, si por parte de la CIA, en fin, toda esa, bueno, acaba de sacar la revista esta La aventura de la historia, ¿no? Pues un informe en el que pues Carrero Blanco amenazaba a Estados Unidos con la bomba atómica. Entonces, nada menos, ¿no? Entonces, quiero decir que eso puede ser una explicación de por qué saltó por los aires, ¿no? Aunque fue la ETA, por lo visto, ¿no? Pero vamos, que bueno. Entonces, quiero decir, la política norteamericana y todo el anticomunismo norteamericano, pues claro, es esencial, ¿no? Para entender todo este proceso también, por supuesto, ¿no? Es decir, un esencial, es decir, en sus diversas fases, ¿no? Desde la más agresiva de McCarthy, yo creo que en todo el proceso histórico que estamos hablando, desde la fundación del PCA en 1920 hasta la caída del muro de Berlín y la posterior, pues esto, la quiebra de la URSS y la disolución de los comunistas en otras generaciones de izquierda o en la indefinición, en todo ese proceso, en lo que se refiere a España, de las potencias extranjeras tienen un papel determinante, es decir, porque la lucha de clases está determinada por la de Estados y precisamente pues en la guerra civil el papel de Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, Alemania, etcétera, o en la transición el papel también que tuvieron los Europa y Estados Unidos en la transición española, determinó un montón de cuestiones y en el propio franquismo, pues se cayó el mundo a los pies de los comunistas cuando Franco entró en la ONU. Porque claro, ya era imposible totalmente, ya estaba reconocido, ya era imposible buscar socios para intentar luchar contra el franquismo cuando Javi, España entró en la ONU. Tenemos que dejarlo aquí, pero antes quiero hacerle una pregunta brevísima, ¿eh? Y si alguien, bueno, espero que la puedan contestar. ¿Cómo se llama el actual secretario del Partido Comunista? Se llama esto... Déjalo. Esto es el ejemplo vivo de que el futuro del Partido Comunista es muy, muy, muy negro. Gracias por acompañarnos. Buenas. No la ha dejado contestar. Estaba pensándolo.